Siguiente invitado. Se trata del coronel Renato González, él es el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Lo hemos invitado a propósito de esta noticia que nos parece importante, que un juez solicita la difusión roja internacional para Jorge Cherres por el caso Ispol. Recordarán ustedes, lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones, este proceso por el presunto desvío de 900 millones de dólares de los fondos del Ispol. Realmente una cosa sorprendente, ¿no? Pero bueno, hay algunos detalles, coronel, bienvenidos, apenas tenemos un corto el tiempo. ¿Cuál es el alcance para usted de esta decisión? ¿Por qué es una buena noticia? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y por su intermedio un saludo cordial a todos. Consideramos que es satisfactorio porque nos devuelve la confianza y la esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano al tratarse de un hecho puntual que realizará la difusión roja a través de Interpol de un sujeto que le ha hecho mucho daño al Ispol. Pero además hay que resaltar el rol que ha jugado, por ejemplo, el doctor César Suárez de la Fiscalía, quien solicitó esta difusión roja, y a su vez la valiente actitud de la jueza Yanela Norix, quien además de disponer esta difusión roja, es también la misma jueza que meses atrás dispuso la medida cautelar de inmovilizar los 240 millones de dólares en bonos de deuda interna que están en el Banco Central. Es decir, como ecuatoriano me siento satisfecho que existan profesionales de esta talla que sin estar convencidos de estos procesos de presión que se generan desde los grupos fácticos y de los grupos económicos, toman decisiones basadas en lo técnico y en lo profesional. Una cosa es que se difunda esta orden de difusión roja, otra cosa es que se la cumpla, porque ya hemos visto en otros casos que Interpol Internacional como que discrimina o evalúa. ¿Qué expectativas tiene frente a eso? Sí, efectivamente, como usted manifiesta, Andrés, una cosa es que se haya solicitado la difusión roja a Interpol, otra es la siguiente fase que pasa a un análisis de juristas de esta Organización Internacional de Policía, y cuando se autoriza ya se emite la difusión roja que rige en aproximadamente 200 países a nivel mundial. En virtud de ello, aspiraríamos que una vez que esté aprobada por Interpol, pueda el señor Cherres ser debidamente ubicado por las autoridades mexicanas, lugar donde él se encuentra desde finales del año 2020, y en su momento se realiza un proceso de extradición o expulsión hacia el Ecuador o hacia Estados Unidos, porque recordemos también que el señor Jorge Cherres Miño es un prófugo de la justicia norteamericana. Coronel, recuérdenos el rol del señor Cherres en este episodio. Realmente es un rol medio confuso porque recordemos que hace 2 años el señor se presentaba como inversionista, como asesor, como custodio, como todos los roles, era una especie de eje central. Pero el tiempo ha ido develando que lo que se trataba es de una gran estafa, de un gran atraco. En el caso del señor Cherres, concentró casi 700 millones de dólares a través de sus 3 empresas principales, que son IPCOR, Ecuador High Yield Funding e Institutional Custody Service, las 3 radicadas en Panamá, pero que por certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, estas empresas solo estaban registradas, pero no estaban autorizadas a operar. En pocas palabras, eran empresas de papel. El tiempo ha ido dando la razón entonces a la denuncia. Recuerdo cuando la primera etapa era todo un escándalo y pues bueno, hubo mucha gente que defendía esa administración. Hoy por hoy entonces las cosas van quedando más claras. Así es, recordemos que el señor Cherres al inicio salía en unos videos muy producidos, con un ternito, con una música ambiental, hablando de que es el gran defensor de la seguridad social, y en esas alturas se ponía en divergencia si era real el atraco que lo denunciaba la entonces ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, o si había que creerle a la versión del señor Cherres. Bueno, el tiempo ha puesto las cosas en su lugar. Ahora, digamos que se ejecuta, se lo ubica, ¿eso significa extradición inmediata o qué significa eso? Porque entiendo que es de ubicar al señor Cherres. Claro, la difusión roja tiene 2 funciones primordiales, la ubicación y la detención. Okay. Cuando se detiene a una persona en un país extranjero, se inicia un proceso de extradición del país requiriente, que en este caso sería Ecuador. ¿Podría él solicitar algún tipo de apoyo político, solicitud de refugio o asilo y ese tipo de cosas? O sea, ¿podría evadir la difusión? Es una de las opciones que de seguro las va a plantear el señor Cherres, porque además por algo se encuentra en México, yo creo que con esa intención muy clara, y en el momento determinado, cuando se le estreche el cerco, puede recurrir a ese artilugio, pero ahí dependerá, y hago desde ya un llamado a las autoridades mexicanas, que se comprenda la magnitud del atraco. Estamos hablando de 700 millones de dólares en manos de este tipo que realmente es un verdadero cuentero.
Claro. Se va cerrando el círculo, por un lado tal vez el personaje más importante, pero debe haber otros dentro de esta estructura mafiosa, coronel. Para nada es el personaje más importante. Para Ah, ¿no? nosotros el señor Cherres, siempre lo hemos dicho, es un títere más de otros titereteros mucho más poderosos. Uno que la está sacando barata todavía es el señor Héctor San Andrés, aquel personaje que aparecía ya en los Pati videos allá por el año 2008 y que en el caso del ISPOL planteó las primeras acciones por el año 2011, está involucrado en una primera operación swap por 84 millones de dólares y tiene relación con estas empresas Ventura Capital y Bencasa de Valores. Entonces, vemos que aquí cada vez se van desnudando las participaciones, pero falta muchísimo más. Además, recordemos de los nexos políticos que todavía deben develarse. Quiero aprovechar el tiempo para abordar otro tema porque recordamos que ISPOL habló de que Contraloría había descuidado hacer una suerte de investigación y la Contraloría señaló que el ISPOL más bien se demoró en un proceso para iniciar auditoría. La Contraloría mencionó que no evade sus responsabilidades ni se ha negado a realizar auditorías. Contraloría además dice que solicitó documentación a usted y que tal vez se tomó demasiado tiempo en entregar esa información, coronel. A ver, yo quiero puntualizar que esta información la dio a conocer una organización de la sociedad civil, que es la Fundación Lucha Anticorrupción, que solicitó una veeduría, ser partícipe de una veeduría del caso ISPOL y nosotros accedimos, le facilitamos información pública y a través de una rueda de prensa que la dimos en conjunto fueron ellos quienes manifestaron esto. Hay que puntualizar, Andrés, las responsabilidades de las instituciones, pero diferenciando las administraciones. De ninguna manera nosotros podemos responsabilizarle a la actual administración de la Contraloría General del Estado de negligencias o de elusiones que realizó la institución en periodos anteriores. El problema central es el siguiente: desde el año 2017 hasta la fecha no se han auditado los estados financieros del ISPOL, responsabilidad que le cabe a la Contraloría General del Estado. A inicios de mi gestión he cursado yo comunicaciones a la Contraloría General del Estado y ellos manifestaron que no tenían, me parece que era el sustento del talento humano suficiente y dentro de las facultades que le establece la ley, porque así es, manifestaban que iban a optar por contratar a una empresa privada, que no nos parece mal, porque en los actuales momentos yo sí tendría una confianza renovada que una auditoría nos realice una empresa similar a Deloitte & Touche o Pricewaterhouse, cualquiera de estas afamadas marcas internacionales. Pero el monto que certificamos, que es de casi $200,000, nosotros le hemos solicitado a la actual administración de la Contraloría General del Estado que nos permitan descontar de los casi $500,000 que remitimos anualmente para ese organismo de control. Eso es lo que aspiraríamos se concrete ya en las próximas semanas y se pueda contratar a una empresa privada, pero sobre todo el ISPOL ya pueda contar con estados financieros debidamente auditados desde el año 2017. Me parece que está hasta el 31 de diciembre del 2020 los TDRs para la contratación. Pero es un acierto el hecho de que Contraloría menciona que solicitó información al ISPOL y que la documentación llegó 16 meses después. No, eso yo entiendo que son las desinformaciones que se dan en niveles medios de la Contraloría y que llegan al nivel superior. La realidad es que desde el año anterior en el plan de contratación de Contraloría habían considerado este proceso, nos pidieron en su momento las certificaciones presupuestarias, las remitimos, luego se nos cursó una comunicación para que el personal que está relacionado esté debidamente certificado en el CERCOP, lo hicimos. A finales del año anterior volvieron a solicitar la actualización de la certificación presupuestaria y a inicios de este año también. Pero no se trata de tener polémicas entre las instituciones, sino de solucionar y de cumplir estos parámetros que yo creo le darán tranquilidad al conglomerado del ISPOL cuando se sepa que tenemos estados financieros debidamente auditados. Pero la rueda de prensa fue contundente, pues entonces, caramba, era de esperarse una reacción de la Contraloría. Entonces, no sé si los canales tal vez internos están un poquito ahí interrumpidos, que hubo que hacerlo públicamente. Pero bueno, en todo caso, me pregunto, ¿usted coincide? Contraloría dice que no tiene competencia ni responsabilidad previa o posterior sobre las decisiones relacionadas con las inversiones que realiza ISPOL. El ISPOL tiene 3 organismos de control. Para el caso del mercado de valores, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para el caso de la parte administrativa y también estos documentos contables, la Contraloría General del Estado. Pero es verdad, es un acierto que lo que es inversiones le corresponde a la Superintendencia de Bancos. Por eso recuerde usted que ante la mal llamada Operación Suava, ya por enero del 2016, habían unos mensajes de entre Cherres de Luzuriaga cuando le decía sobre la información que había solicitado ese organismo de control, ya cabréate, porque mándale solo esta información. Yo tengo línea directa con el ministro de Interior, que en ese tiempo era
el doctor José Serrano. Entonces, obviamente que la auditoría de las inversiones como tal o la supervisión directa le corresponde a la Superintendencia de Bancos, no a la Contraloría General del Estado. Ok, y finalmente veía un tuit, la verdad es que no lo recuerdo con exactitud, el ministro Carrillo manifestaba que estaba complacido a propósito de la revisión de de las tasas de interés de créditos, me parece. ¿En qué consiste esto, coronel? Mire, esta es otra de las facetas que vamos descubriendo y que nos asombramos de la magnitud de la planificación que tuvieron. Las tasas de interés del ISPOL de los diferentes créditos años atrás, me refiero al 2008, 2009, 2011, Yeah. estaban en un nivel más alto. Yo no le podría decir si más adecuado o menos adecuado, pero más alto, pero todavía conveniente para el mercado, ¿correcto? Coincidencialmente, y lo digo entre comillas porque no hay coincidencias, en los años 2013 empiezan a bajarse los niveles de los intereses hasta llegar al primer semestre del 2015, cuando se los deja en los mínimos niveles posibles y así se los mantiene de una manera antitécnica durante 7 años, cuando los intereses deben ser revisados semestralmente, como la normativa interna lo establece. ¿Para qué lo hicieron? Y esa es mi hipótesis. Para mantenerle contento al conglomerado policial con intereses bajos, con créditos a bajos intereses. Cuando ya tenemos los estudios actuariales actualizados, se realizaron los informes técnicos, se determinó a qué niveles deberían incrementarse. Esa fue una decisión inicial de julio de este año, pero el señor ministro dispuso que se realicen informes adicionales que consideren variables macroeconómicas y sociales, y por eso ayer el Consejo Directivo volvió a sesionar, analizó estos aspectos que no se habían considerado inicialmente y realizó una especie de modulación de este incremento que yo entiendo deberá dejar satisfecho al conglomerado policial, pero además seamos claros. Esto es como ir al médico, Andrés. Si usted va al médico, quisiera que le esté sano, y le acababa de escuchar la intervención anterior, pero si el médico le dice, oiga, tiene que amputarse el brazo, si no se amputa el brazo va a morirse. Aquí sí se mantenían esos niveles de créditos exageradamente bondadosos para quienes optaron por los créditos. Lo que termina siendo es una muerte lenta del seguro más importante, que es el de retiro, invalidez y muerte, de donde salen los fondos para las pensiones. Entonces, eso hay que aclarar. Aquí lo que se ha optado ahora es por tomar una decisión de carácter socioeconómico y modular este incremento para que no tenga un mayor impacto en el conglomerado policial. Coronel, siempre un gusto conversar con usted, la información que siempre proporciona en un tema tan importante para la sociedad. Ha sido el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Que tenga una buena tarde, gracias. Para usted también un fuerte abrazo. Ahí tienen ustedes la información a propósito, primero de este caso tan escandaloso que tiene que ver con el ISPOL, el de Falco, que puede ser en 700 o 900 millones de dólares. El señor Cherres tendrá que responder a la justicia, o al menos esa es la pretensión. El señor Jorge Cherres tendrá, que responder a propósito de la difusión roja internacional. Significa que la policía de cualquier, no me acuerdo cuánto, número enorme de países, tienen la obligación de ubicarlo y detenerlo. Se sabe que está en México, así es que también se sabe cuál es la línea política de ese gobierno y cómo defiende a la gente de la Revolución Ciudadana, de manera que no sorprendería que también tuviese algún tipo de respaldo este señor Cherres frente a lo que ha ocurrido. Vamos a ver qué pasa. Por ahora una pausa.